Y así que esto ya está como un río batido. Mas este lugar es el lugar donde la verdad declara sus palabras. Y hoy quiero comenzar por hablarles acerca del sistema monetario o el sistema financiero del reino de los cielos. El sistema financiero del reino de los cielos. Eso es muy importante. Comenzar por allí es muy relevante y es oírlo a tiempo y desde una temprana edad espiritual, a pesar o sin tomar en cuenta su edad biológica. Quiero darle un panorama de esa frase, sistema financiero del reino de los cielos. Para ello, pongo lo siguiente, la frase otra, el sistema financiero mexicano, para que usted tenga una perspectiva de qué significa, qué se quiere decir, cuánto se abarca y todo lo poderoso que es el sistema. El sistema financiero mexicano se compone por más de 40 bancos aproximadamente. Tenemos, por ejemplo, la Bolsa Mexicana de Valores también. Tenemos también las asociaciones de bancos, etcétera. Cada entidad nos proporciona medios de pago, nos dan chequeras, tarjetas de crédito, plásticos, tarjetas de débito, etcétera. Y estamos hablando de que en todo el territorio nacional hay bancos, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, cajas populares. Hay, por ejemplo, en las oficinas de telégrafos ya se pueden hacer depósitos a cuentas bancarias, se pueden abrir cuentas. Entonces, vemos cómo todo el territorio nacional está cubierto con sucursales y entidades donde uno puede involucrarse financieramente. Vea usted, estamos con una infraestructura financiera como país en cierto porcentaje bastante desarrollada y seguimos desarrollándonos como país. Bien, en el reino de los cielos, ¿cómo es el sistema? ¿De qué se compone? Ahora, ¿qué escritura nos revela un aspecto mayor o principal del sistema financiero del reino de los cielos? Y los voy a llevar a la escritura que anteriormente hemos venido estudiando. ¿Y qué personaje bíblico nos va a servir como modelo, llámese usuario o usuaria de ese sistema financiero del reino de los cielos? Y aquí viene lo paradójico, como que deja de ser sentido común, como decía el pastor Joel, se convierte en sentido radical. Pues la persona que nos va a enseñar un aspecto principal del sistema financiero del reino de los cielos es un pobre. Fíjese usted, es una mujer pobre. Y luego es viuda. Entonces dice uno, y luego no predica, no es predicadora, no se sube a los púlpitos, nomás llega y se sienta y oye. Entonces dice uno, caray, es paradójico, no tiene sentido de ninguna clase, ni sentido común, ni de ninguna clase.
el pastor trajo a un personaje bíblico que fue el mejor para revelarnos el sistema financiero del reino de los cielos, y para asombro nuestro de los oyentes es de que es mujer pobre. Así que vamos al Evangelio según San Marcos en el capítulo 12. El Evangelio según San Marcos, capítulo 12. Quiero que abra su espíritu, porque lo que voy a decir nunca lo ha escuchado y quiero que lo reciba. Dese cuenta nomás a modo de comparación. Si poco sabemos del sistema financiero mexicano, más poco sabemos del sistema financiero del reino de los cielos. Porque el sistema financiero mexicano es visible y no somos usuarios. Ahora el sistema financiero del reino de los cielos es invisible y menos somos usuarios. Algo pasa no con el sistema, sino con nosotros. No nos hemos convertido en usuarios. Lo que sí usted va a tener frente a sus ojos para hallar las diferencias es que el sistema del reino de los cielos es más alto que el sistema financiero mexicano. ¿Listos? Vamos pues a la palabra. Marcos 12:41. Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro, y muchos ricos echaban grandes cantidades. Hagamos la siguiente pregunta: ¿dónde se llevaba a cabo ese acto de ofrendar? Y el versículo 35 lo contesta: y tomando la palabra, Jesús decía mientras enseñaba en el templo. En el templo. Ahí está un edificio, unas instalaciones, una propiedad, un bien raíz, una edificación, etc. Versículo 41. En el interior de ese edificio había varias arcas que eran contenedores dedicados para cierto propósito. Una de esas arcas era para el tesoro. Una de esas arcas era para el tesoro. Vea usted qué gran verdad hay allí. Allí tenemos la relación templo, lugar de las ofrendas. Templo, lugar de las ofrendas. Y hagamos aquí el primer alto en el camino. Dios, en la persona de Jesús de Nazaret, habita o se sienta o se halla presente donde se recogen ofrendas, donde se reciben las ofrendas de su pueblo. No existe tal idea de que algo se llame templo y se les diga a las gentes: bienvenidos a la reunión. Aquí no se les pide ofrendas, porque deja de ser ese concepto. Es como si usted llegara a un banco y le dijera al gerente del banco: bienvenido al banco, pero aquí no se reciben depósitos. Entonces deja de ser. Es como si se intentara registrar una persona moral
con solo una persona física. Deja de ser asociación. Debe haber 2 personas. Pues ahora los seres humanos han creado sus propios conceptos que en relación con lo verdadero se llama ambiente tergiversado o torcido. Es decir, hay reuniones donde no se reciben ofrendas del pueblo. Y pensamos que eso es lo correcto, mas allí tenemos la relación templo-lugar de las ofrendas. Lugar de las ofrendas, y allí hay un personaje muy distinguido, el Creador. En todo lugar donde perdón y amistad levante una obra por la guianza del Espíritu de Dios, allí vamos a recoger ofrendas. Porque es un asunto de principios, es un asunto escritural, es de principios, no de situación en relación con quienes entran o cómo anda la economía o etcétera. Porque esto de templo y lugar de las ofrendas es parte del sistema financiero del reino de los cielos. De hecho, déjeme le digo que en la remota historia de la humanidad, antes de que existieran los bancos, como ahora los conocemos, como entidades privadas, etcétera, los bancos o el servicio de banca lo daban las iglesias. Allí es donde ocurría el intercambio de la moneda, el cambio de la moneda. Entonces, la iglesia ha sido un pilar fundamental para el desarrollo de la humanidad en el ámbito de las finanzas, lo monetario, lo bancario. Cosa distinta es que los banqueros actuales tengan una idea de que los de las iglesias sean ignorantes en cuanto a las finanzas. Pues no todos, nosotros no somos ignorantes de las finanzas. Pero vea usted cómo por eso nos preocupamos en tener el conocimiento del sistema financiero del reino de los cielos. Ahí está pues el templo y ahí está el arca. ¿Y qué está ocurriendo? Están pasando las personas al frente para echar y echar y echar. En aquel entonces las personas echaban monedas de cobre y eran ofrendas muy ruidosas y eran muy pesadas por el peso del metal. Entonces era una participación muy concurrida y el recipiente era grande. Debía ser llevado entre varios al final. Vea usted, ahí están los usuarios del sistema financiero del reino de los cielos. Pareciera como que si fuera un banco la iglesia. Pareciera como que si estuvieran haciendo depósitos pero sin recibo. Pues precisamente pareciera, mas quiero llevarte a las diferencias. No se trata de que nosotros hagamos las cosas como las hace el sistema financiero mexicano, donde debemos tomar de allí para parecernos a ello. No, nosotros en el reino de Dios nos basamos en la Escritura y aquí están los principios que nos van a permitir tener una elevación o una vista alzada de lo que ocurre abajo a nivel terreno o terrenal o de la tierra o de los hombres. No sabemos si Jesús de Nazaret, llamado el Cristo, se pone en la primera fila, en la caja número 1 de un banco. No sabemos, pero lo que sí sé por la Escritura es de que Él se pone en el lugar de las ofrendas en un templo. Vea usted.
En los bancos hay gerentes. En el templo está el mismo creador. Ahí está viendo. Ahí está viendo. Entonces, apunte usted las diferencias, por favor. Cuando uno pasa a la caja de un banco, uno debe pasar por seguridad sin compañía, ponerse frente al cajero o la cajera. No llevar gorra, no llevar lentes oscuros, no usar celular. Pero oiga, el templo es otro ambiente. Ahí estaba uno mirando, ahí estaba uno tan cercano que con la vista podía contar las monedas, con el sonido podía contabilizar las cantidades. Entonces, es otra clase de libertad. Es otra clase de libertad en el tema de las cantidades y las finanzas y el acto mismo de dar. Entonces, vamos avanzando. Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro. Quiero que fije su atención en la frase echaba dinero. En un término general, es hablar de cantidades. Las cantidades que echaron los ricos no se nos revelaron. Simplemente la palabra escrita habla de grandes cantidades, es decir, algo indeterminado, no se supo. Vamos a hablar de cantidades. Quiero decirles quiero poner en ustedes una fotografía a modo de comparación. Vamos a referirnos a las cantidades como si fueran piedras en el terreno donde usted camina. Piedras así como cuando usted va a una playa donde hay más piedras que arena. Entonces, por ejemplo, esas piedras usted las puede contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y llega a una cantidad. Ahí están las cantidades. El sistema financiero del reino de los cielos, lo que quiere lograr en usted es tener una vista alzada, es decir, elevarlo a un punto de las cantidades que se ven a flor de tierra. Ahorita, ¿cuál es nuestro problema? Que nos tropezamos con las cantidades. ¿Cómo? Lo voy a mencionar. Traigo poco, me pagan poco, casi no gano, vendí tanto nomás, agarré 2 pesos solamente, lo que traigo en la bolsa es 100 pesos nomás. Es decir, las cantidades. Las cantidades son como las piedras. Hay que recogerlas, hay que contarlas, etc. Mas Dios quiere que conozcamos el sistema monetario de la viuda, porque el que comprenda el sistema monetario de la viuda va a tener una visión del sistema monetario del reino de los cielos. Ese es el punto. No es saber que echó 2. No es contar las piedritas que levantó y echó. Es conocer qué sistema sabía ella en relación con el sistema que practicaron los demás. Vea usted cómo me estoy estrenando, con qué temonón. Vea usted, ¿por qué? Porque vivimos entre 2 realidades, la terrenal y la espiritual. Vivimos entre el cielo y la tierra. Vivimos en un sistema compartido de números y de palabras.
Entonces, echaban dinero en el arca del tesoro. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Ahí está. Y llegó una viuda pobre y llegó con una idea en la cabeza, pensando solamente de sí, sin sentir envidia por las cantidades de los demás, sino que ella sentía la proporción de lo que traía. Eso sí lo sentía, pero en el alma, la proporción de lo que traía, porque ella traía una proporción de lo suyo, de lo que poseía. Total, de que ella llegó al templo. Ella solamente asistía al templo donde recogían ofrendas, porque quería andar rectamente en la verdad. Así que ese día llegó allí una viuda pobre. Las apariencias hablaban de ella, que su fragilidad era al extremo, en lo económico, en lo social, su estatus era ya de dar lástima o de ser socorrida por la sociedad y por las leyes del pueblo. Hay que darle a esta mujer, hay que dejarla que vaya a nuestros campos y coseche lo que quiera, hay que dejarla que venda, que saque su mesita afuera de su puerta y venda frutas de temporada. Hay que dejarla que cuide niños o que algo. Total, de que el color negro era su color no de temporada, sino de por vida, porque era viuda y ella se anunciaba a sí misma, dados sus ropajes que utilizaba, de que era viuda. Y lo de pobre, pues eso no necesita usar uno cierto color, eso se veía más prominentemente. Ahora, ¿qué pasó? Pues era parte de la fila de los que llegaron, pero algo en ella era como luz en su interior. Decía, qué hermoso es llegar a un lugar llamado templo y está un espacio dedicado a las ofrendas. Dedicado a las ofrendas. Y bueno, y llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre, o leptas o blancas, que eran las monedas de menor valor. ¿Cuáles son nuestras monedas de menor valor? Las de 5 centavos. Entonces, es como si hubiera echado 2 monedas de 5 centavos, en total 10 centavos, o sea, un cuadrante. Y llamando a sus discípulos, les dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Y entonces los discípulos esperaron que el Señor tuviera un tiempo libre, y así como nosotros ahora le dijeron al Señor, explícanos esas matemáticas, porque no son materia de razonamiento, no cuadran. Hay algo que lo estás diciendo desde tu punto de vista. Queremos que nos digas cuál es tu elevación, porque no estás mirando las cosas, las cantidades, como nosotros a flor de tierra las sabemos utilizar. Debes decirnos tu vista alzada, ¿cómo es que ves tanto si se cuenta tan poco, tan poquito? Si se contabiliza tan poco, ¿cómo es que ves tanto? Pues esas cosas, así que dice uno,
¿Cómo le hacemos allí? Más vale conocerlas, entrar en ese tema. ¿Por qué? Porque esta mujer practicaba el sistema monetario del reino de los cielos. Yo les invito a conocer el sistema monetario de la viuda pobre, para que tengan la visión del sistema monetario del reino de los cielos. Bueno, en finanzas, el primer plano común es hablar de cantidades, que son como las piedras, lo que pisamos, lo que es común para todos, las cantidades. Después de ese primer plano hay un siguiente plano a lo cual ya estamos agarrando elevación. El siguiente plano son los lugares, y allí creamos una relación cantidades-lugares. Y con esto lo expongo de la siguiente manera. Yo pongo mi dinero donde quiero que signifique algo para mí. Apúntelo. Yo voy a poner mi dinero donde quiero que signifique algo para mí. Yo voy a colocar mis cantidades donde quiero hallar un significado para mí. Entonces, en finanzas, los lugares sí importan, porque los lugares nos otorgan significados a aquello que ponemos en relación con los mismos, con los lugares. Vamos a estudiar el sistema financiero de esta mujer viuda pobre. Esta mujer, en días anteriores, alcanzó a guardar 2 monedas. Eso es principal, y hablo de la separación del dinero y colocarlo en un lugar donde quiero que signifique algo para mí. Ya no es separar cuánto, sino qué quiero que signifique para mí lo separado. Ya nos despegamos de las cantidades. Recuerda que ya nos pusimos en el plano de los lugares. Esta mujer, días atrás, había separado 2 monedas y allí las tenía. Sobre esas 2 monedas planeó, pensó, se programó, todos los días las veía. Y cuando veía esas 2 piezas, veía más que una cantidad, que un total. Veía que pertenecían a su sustento. Ojo con eso. Veía que pertenecían esas monedas a su sustento. Entonces, estaba claro el cuadro delante de sus ojos. Tengo 2, pero pertenecen a mi sustento, porque donde yo pongo el dinero, allí quiero que signifique algo para mí. Ahora, el sistema que practicaron los ricos. Los ricos pusieron lo que trajeron a la iglesia posteriormente, lo tenían en un lugar que estaba catalogado como el lugar de las sobras, lo que sobró, lo sobrante. El dinero lo pongo donde quiero que signifique algo para mí. Entonces, ¿dónde lo tenían puesto? En donde quisimos que significara sobras, sobrantes, lo sobrado. Y ahí estaba. Llegó el día de servicio,
Y si usted se analiza a usted mismo, se va a dar cuenta de que tiene que ir a un lugar a tomar. Físicamente usted va a tomar cantidades, que es el primer plano. Pero también, por si no conocía, usted va a tomar significado. Uno, entonces, porta una cantidad, pero también lleva un significado. Un significado. Y entonces todos entraron al templo y se sentaron a oír el mensaje, y el Señor habló un mensaje de los salmos, que David escribió en los salmos, dijo el Señor a mi Señor, etc. Un sermón que no tenía nada que ver con dar, con las ofrendas, con los principios del dar, etc. Pero esa mujer viuda, recibió el sermón y también no varió la cantidad ni el significado, mantuvo todo intacto y pasó adelante y echó. Amada iglesia, y cuando ella echa, Jesús habló. Todos nosotros podemos hablar de Jesús, mas ¿cómo es hacer que Jesús hable de nosotros? Ahí está la clave. ¿Cómo hacerle para que Jesús hable de nosotros? Todos nosotros podemos hablar de Él, pero quiero que Él hable de mí. Entonces dice uno, ándale. Por principio de cuentas, el acto de ofrendar no es un concurso de a ver quién da más. Ofrendar, a diferencia de dar una cooperación, es que en las cooperaciones las cantidades sí importan. En las ofrendas, allí hay algo superior que es mayor que lo contable o lo aritmético, 1, 2, 3 o miles o millones. Es el significado por el lugar de donde tomé lo que voy a dar. El significado que tiene para mí lo que voy a dar. El significado siempre será mayor que la cantidad. En términos generales, el significado es más valioso que la cantidad. Aquí Jesús dijo que ella echó 2 y echó más. Entonces, ¿qué más echó? Cuando esta mujer echó una proporción que Jesús dijo, echó de lo que poseía. Echó una ofrenda que la desacompletó. Los ricos echaron una ofrenda que la tenían sobrada, o era el sobrante de X cantidad de dinero o de ciertas operaciones dadas. Este es el sistema financiero del reino de los cielos. En el sistema financiero mexicano, uno lleva su archivo de recibos, de fichas de depósito, uno lleva sus estados de cuenta, uno puede hacer la conciliación de los cheques, los arqueos de caja, etc. Pero en el sistema financiero del reino de los cielos, uno le pone significado a las cantidades. Ofrendar no es un asunto de cantidades,
sino de proporciones. Las proporciones significan algo para ti. Y allí es donde debe uno saber lo que uno hace, sin tratar de burlarse de la persona que recibe, porque es peligrosísimo eso. La sola presencia del Señor sentado en el lugar de las ofrendas nos hace temblar. Nos hace temblar. ¿Por qué? Porque en su plan de habitar en medio de nosotros, Él quiso gozar de ciertos tiempos que suceden en medio de los creyentes. Y uno de esos tiempos o momentos es cuando los creyentes ofrendan. Y Él quiso estar y no ha cambiado de opinión ni ha hallado una cosa mejor: estar. El punto frágil de las personas está cuando no son conocedores del sistema financiero del reino de los cielos. Es un sistema financiero que no se burla de las personas. Es un sistema financiero que es único, no tiene comparación o no tiene igual, es superior al sistema financiero mexicano. Es un sistema financiero que toma en cuenta de dónde tomas, porque algo significa para ti, y la proporción de lo que das. Y una de sus más grandes personas, modelos, que conoció a fondo el sistema fue esta mujer, y era pobre. Dar mucho no siempre es igual a saber mucho, porque los ricos echaron mucho, pero la viuda sabía más que ellos. Lo vuelvo a repetir: ofrendar no es un asunto de ver quién da más. No es concurso ni es cooperación. Es un asunto más elevado, donde uno debe tener una vista alzada. Y allí está la ganancia, el significado. Y sigo investigando lo que hizo esta mujer, porque es un asunto que es de importancia para todo el cuerpo de Cristo. Es un asunto de la vida diaria, porque involucra el uso del dinero, y es un asunto de descubrir cómo funciona el sistema financiero del reino de los cielos. El reino de los cielos nos dice que los lugares sí importan. Los lugares sí importan. El reino de los cielos nos dice que esta mujer echó nomás 2 monedas, pero echó más. Entonces, algo más echó. Pareció que echó algo invisible, pero pudo ser visto. Como que si la conciencia de esa mujer, alguien la vio, alguien la notó. Y ese alguien dijo: ella echó más que todos. Entonces no solamente el Señor contó 2 monedas, sino contó algo más. Y eso algo más se pudo echar. Entonces, ¿qué está viendo? ¿Cuál es su punto de vista del Señor? Eso es lo que estamos investigando. ¿Qué está atendiendo Él? Y amada iglesia, a donde quiera que voy, las historias de pastores que me cuentan no se atreven a hablar de diezmos y ofrendas, no se atreven a
enseñar al pueblo a dar, no se atreven a remarcar y repasar y tener temporadas de estos temas. Y cuando uno quiere, por ejemplo, moverse a otro mensaje, el Espíritu de Dios vuelve a decirme: quiero que le sigas con esto porque te voy a dar más para que des más. Recuerde, dar mucho no siempre es porque uno sabe mucho. Es un asunto del corazón donde uno va a un lugar y toma, saca de allí y allí se lleva uno una proporción y luego la da. Y esta mujer, por la proporción, lo que dio en proporción era todo su sustento. ¿Acaso en ese templo había un letrero que anunciara o advirtiera: por favor, no se atreva a dar todo? No. Como también no había ningún letrero que dijera: por favor, no venga a dar 2. Entonces, ofrendar no es un asunto de cantidades, eso es lo que vuelvo a remarcar una y otra vez. Es algo más, es una vista alzada donde uno es usuario del sistema financiero del reino de los cielos y hay que aprender a dar o a realizar los depósitos o las ofrendas. Eso es parte de nuestra relación con el templo. Ofrendar es parte de nuestra relación con el templo. Y ahorita esas figuras, por ejemplo, la del templo y la del lugar de las ofrendas, están siendo atacadas. Y aún la misma palabra sufre porque se quiere desvirtuar el significado, se quiere tergiversar, cambiar la idea que hemos venido poniendo en nuestra cabeza por otra más light. Por eso aquí está bien claro el orden. En el templo había un lugar de las ofrendas. Entonces, no se puede concebir que algo se llame templo sin que se otorgue esa libertad para ofrendar. Y el Señor Jesús nos manda a observar a esa mujer modelo en el dar. Aleluya. Viene el mes de septiembre y estos principios que te estoy dando sirven para que tú resuelvas cómo administrarte. Y quiero que hagas un mapeo de tus relaciones, y entre ellas debe estar tus relaciones con el templo. Son tan valiosas. Porque no en todo lugar ocurre que vas a dar más que lo que entregaste. Hay un lugar especial donde sí ocurre eso, es el templo. Y fíjate, ¿quién es el que recibe ante toda esta situación expuesta? El que recibe es el que tiene un lugar en el momento de dar, el mismo Señor Jesucristo. Él es el que recibe. ¿Qué recibe?
Jesús no salió de ese templo con las bolsas llenas de monedas. No. Las monedas siguen un curso a nivel sistema local, pero es allí donde Jesús dice: brillaste por encima de los demás, fuiste más rico que los ricos sin ser rico, y te voy a usar para que seas un modelo, para que seas una enseñanza leída y escuchada por todos. Déjame decirle lo siguiente: esta mujer ha enseñado a dar a más personas que cualquier otro predicador que tenga años dando mensajes de cómo dar. Yo sigo aprendiendo de ella es mi maestra, cómo dar. Y todavía no le llegamos a los talones de ese espíritu que tenía ella para dar. Por eso quise abrir con este mensaje, porque este mensaje descubre las cosas valiosas en nuestras relaciones con el templo. Quiero estar seguro de que escribió lo siguiente: el dinero está donde yo lo pongo, y lo pongo donde quiero que signifique algo para mí, y lo pongo donde quiero que signifique algo para mí. Vamos a leer el versículo 43, dice: y llamando a sus discípulos les dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de lo que les sobra, entonces la parte que dio sintió algo al dar, la parte que recibió también sintió algo al recibir. Entonces Jesús sintió dos cosas totalmente opuestas: sintió las sobras de muchos y sintió el sustento de una mujer. Quiero decirte que Jesús siente, sí, las cantidades, pero algo que Él nos dice: yo siento de dónde tomaste lo que me diste. Eso está claro aquí en la Escritura. Yo siento de dónde tomaste lo que me diste. No nomás tú lo sientes, yo también. ¿Sabe cómo se llama el lugar donde para ti esa cantidad tenía ese significado tan importante? Y me gusta cómo esta mujer Jesús la tomó para hablar de ella, para decirles a su equipo: ustedes van a hablar de mí y van a enseñar a otros a hablar de mí, y todo el mundo habla de mí, pero escuchen yo de quién hablo, para que vean que no hablo de todos. Hablo y fíjense de qué personas hablo. ¿Qué hacen las personas de las cuales yo doy una opinión? ¿Qué creen las personas de las cuales yo hablé? Jesús habló y tiene en su vida ministerial allí los momentos, y usted busque los pasajes. Jesús habló de un centurión romano, dijo: en todo Israel no he hallado tanta fe como la que él tiene. Jesús dijo de esta viuda: ella echó más que todos. Entonces, estamos estudiando a las personas de quien el Creador dio una opinión. Aleluya. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Y déjenme, les digo, Él está aquí.
Él está aquí. No crea que se terminó la alabanza y Él ya nos dijo, pues ya me voy a otra iglesia. No, Él dice que también está cuando tú das. Y este momento es importantísimo. ¿Te acuerdas de dónde tomaste lo que hoy vas a traer? ¿Sí te acuerdas? Ofrendar no es un asunto de cantidades y ya, es un asunto de significado. Queremos que el Señor nos mencione, nos diga, nos use diciéndonos, mira, quiero que vean a tal persona, ella sabe dar, él sabe dar. Amén. Y Señor, te damos gracias por este momento tan precioso, por la palabra dada a tu casa. Somos respetuosos de este tiempo de oír. Tú eres la palabra y tú eres voz. Nosotros tenemos oídos y los usamos para oírte. Hoy tu palabra nos ha puesto en una encrucijada. Nos ha mostrado el punto de vista del Maestro. Ahora tenemos una vista alzada de eso que es ofrendar. Señor, las cosas se ven de otro modo. Uno requiere tener conocimiento para mirar tan profundo así, como si uno estuviera en alto, en lo alto. Señor, este es nuestro primer paso hacia esa sabiduría que tenía esa viuda. Permítenos adquirir experiencia. Danos más oportunidades para que este conocimiento circule por todo nuestro ser. Que no solamente haya una cantidad en la mano, sino que haya un significado en nuestro corazón. Señor, sigue hablando así a tu casa. Necesitamos oírte una y otra vez. Y estos momentos los declaramos sagrados. Y vamos a ir al lugar de las ofrendas. Y ahora vamos a pronunciar la verdad que tú revelaste en Malaquías 3:10, diciendo: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Malaquías 3:10.